Hola amigos de El Olivo Somos Familia, con el gusto de siempre llevándoles el estudio semanal de la Palabra de Dios. En esta ocasión es el estudio número 37, su nombre Shelach Lecha, y abarca de Números capítulo 13, versículo 1 a Números 15, 41. Shelach Lecha, que significa envía tú. Esta es la famosa porción de las Escrituras en la que nos narra que 12 exploradores fueron enviados a Canaán para traer al pueblo de Israel un reporte de cómo se encontraba la tierra prometida. No eran personas cualesquiera, sino que se trataba de personas importantes, un principal de cada tribu. Cuando regresaron, solamente 2 de ellos dieron un buen reporte. Los otros 10 se quejaron de que, aunque la tierra era buena, estaba llena de pobladores, y algunos de ellos eran gigantes temibles. Desde ahí ya se veía la separación de las tribus entre 2 y 10. El error de una persona es lamentable siempre, pero cuando procede de alguien importante, lo que provoca es una causa de tristeza aún mayor. El reporte de los 10 desalentó al pueblo y perdieron la fe en Dios y en Moisés. En el calendario hebreo, eso sucedió el 9 del mes de Av, el 5º mes. El resultado fue una desgracia, ya que por esta causa fue que vagaron 40 años en el desierto, hasta que todos los adultos murieron, excepto Caleb, Josué y los adultos de la tribu de Leví. No obstante, todo esto estuvo bajo el permiso del Señor, pues sus planes siempre se cumplen. Pues bien, veamos el primero de los puntos, enviar. Números 13, 1 y 2. Y el Señor habló a Moisés diciendo: envía a tus hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. A cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. ¿Qué similitudes podemos encontrar en este pasaje y los evangelios de Jesús? Hay varias similitudes. La primera de ellos es respecto al hecho de enviar. Para la palabra enviados en la Biblia, existen 2 de ellas, una en hebreo, shalach, y otra en griego, apóstolos. Ambas significan enviados. Shalach, enviados, apóstolos, que en nuestras Biblias dice apóstoles, así se castellanizó, que significa enviados. Los discípulos de Jesús se convirtieron en apóstoles en virtud de que fueron enviados. Así como Moisés envió a 12, así también Jesús envió a 12. Mateo capítulo 10, versículo 5, encontramos esta cita. Otro punto de encuentro entre este pasaje, Shelach Lecha, y los evangelios: instruir y renombrar. Moisés y Jesús, después de nombrar a sus enviados, también les dieron instrucciones. ¿Sí? También otra de las similitudes es que uno de esos 12 que fueron enviados le fue cambiado el nombre. En el caso de Moisés fue Josué y en el caso de Jesús fue Pedro. En Números capítulo 13, versículos 16 al 17, estos son los nombres de los varones que Moisés envió a reconocer la tierra, y a Oseas, hijo de Nun, le puso Moisés el nombre de Josué. Los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles: subid de aquí al Negev y subid al monte. Ahora, en Mateo capítulo 10, versículo 5, dice así: a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por el camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis. Aunque las instrucciones fueron diferentes en ambos casos, a los 2 grupos que fueron enviados se les instruyó. Vamos a ver de una manera resumida otras similitudes que tenemos en los casos de Moisés y Jesús. Por ejemplo, ya vimos que en el caso de Moisés envió a 12 a la tierra de Canaán, y en el caso de Jesús envió a 12 a la tierra de Israel, que por cierto, antes se llamó Canaán. En el caso de Moisés, trabajaron en pares, pues fueron 2 los que cargaron el racimo de uvas. En el caso de Moisés, trabajaron en pares porque así lo ordenó Jesús. Esto lo podemos ver en Lucas capítulo 10, versículo 1. En el caso de Moisés, el primer fruto que el pueblo vio fue un asombroso racimo de uvas. En el caso de Jesús, el primer milagro que el pueblo vio fue un asombroso vino hecho de uvas. En el caso de Moisés, la mayoría de la gente respondió mal al anuncio de los enviados. En el caso de Jesús, la mayoría de la gente respondió mal al anuncio de sus enviados. Esta última es la similitud más grande.
responder negativamente ante el anuncio de los enviados, rechazando así a quien lideraba en ese momento y pervirtiendo a toda una generación. Tú puedes ver cómo también en el caso de la generación de Jesús, esta se pervirtió. Esto lo encontramos en Lucas 17:25, repito, Lucas 17:25 y en Hechos 2:40. Hechos 2:40. Pues bien, ahí tenemos varias similitudes entre este pasaje que nos anunciaba ya lo que ocurriría en los evangelios que narran el ministerio de nuestro Señor Jesús. Otro punto que veremos en este estudio es un día para no olvidar. Números 13:1, volvemos a leerlo, Números 13:1 y 2, y el Señor habló a Moisés diciendo: envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Pues bien, la frase del versículo 2, envía tú, de donde toma nombre este estudio, Shelach Leha, envía tú o envía para ti, dice algunas otras versiones. Podemos entender que esto le está diciendo en el Shelach Leha, le está diciendo, si tú quieres, pues envíalos tú. Y esto es porque la iniciativa de enviar espías no fue de Dios, pues él no necesitaba ninguna prueba de la bendición que estaba dando. Fue el pueblo quien pidió la exploración a Moisés. Y Moisés fue que no quiso enviarlos sin antes consultar a Dios. La mente humana desea con frecuencia pruebas, garantías, evidencias para tomar decisiones. Sin embargo, las promesas que Dios hace no se deben de poner a prueba o solicitar garantías, pues esto ofende a Dios, quien es digno de absoluta confianza. Cuando el pueblo recibió las malas noticias, ellos lo reaccionaron mal y lloraron al escuchar lo que los 10 exploradores habían dicho. Números 14:1 dice: entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Esa noche, según el calendario hebreo, fue el día 9 del mes de Ab. Es muy interesante que el pueblo de Israel rechazara entrar a la tierra prometida exactamente el 9 de Ab. Las consecuencias de haberlo hecho fueron estas. 1. No entraron a la tierra de promesa. 2. Fue la queja y no la bendición la que marcó sus vidas. 3. Dios les castigó por su falta y entonces vagaron 1 año por cada día. Es decir, estuvieron 40 días los espías, entonces el pueblo de Israel vagó 40 años. ¿Casualidad o no? Hay otros acontecimientos que en la historia de Israel se han sufrido exactamente el 9 de Ab. El 9 de Ab, pero del año 586 antes de la era común, el primer templo fue destruido por el imperio babilónico. En el 9 de Ab, pero del año 70 después de Cristo, el segundo templo fue destruido por el imperio romano. El 9 de Ab del año 133, el pueblo de Israel sufrió una masacre muy dolorosa a manos de los romanos. El 9 de Ab de 1250, los judíos fueron expulsados de Inglaterra. Y el 9 de Ab de 1492, los judíos fueron expulsados de España. Pareciera que al llorar en aquel mal reporte, Dios les dijera, no hay razón para que lloren, pero si quieren, van a conseguir muy buenas razones para llorar. Amigo, que tú me escuchas, ¿qué piensas de la queja al estudiar este pasaje? Vamos a ver un punto más, un tercero y último punto, lo que piensan los demás. Una causa de desconfianza. Números capítulo 13, versículo 33 dice: también vimos ahí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Este es un extracto de lo que dijeron los 10 expedicionarios con un reporte negativo al pueblo. Y este fue el último argumento que estos 10 espías incrédulos dieron al pueblo, y por eso hicieron gritar, llorar y quejarse a toda la gente esa noche del 9 de Ab. Si ponemos atención, encontraremos que mencionaron esto: éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas.
¿Por qué estaban tan preocupados de cómo se veían ellos ante los gigantes? ¿Por qué pensar de cómo nos ven los demás? Se supone que si estamos haciendo algo en el nombre y por la voluntad de Dios, tenemos que estar seguros y confiados de estar haciendo lo correcto. ¿Qué importa cómo nos puedan estar viendo los demás? En la vida, muchas veces nos equivocamos al tomar decisiones o posturas atendiendo a lo que los demás piensan de nosotros. Es necesario tener en claro el amor y la aceptación que hemos recibido de Dios para tomar las decisiones que creemos, pues, que son correctas. Pregúntate, ¿estás haciendo cosas solo por el que dirán? Amigos, tenemos que entender, en conclusión, que las similitudes entre el pasaje de Números y el ministerio de Jesús en Mateo son asombrosas. En conclusión, podemos entender que las similitudes entre el pasaje de Números y el ministerio de Jesús son asombrosas. Así también, esta parte de la Torá, de manera figurada, nos habla de lo que pasaría años más tarde con el Mesías. La gente de antes y de ahora necesita creer en Dios sin dudar. El autor de Hebreos escribió esto respecto del pasaje de Números. Hebreos 4, versículos 1 y 2. Temamos pues, no sea que, permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pues bien, amigos, este es el estudio de esta semana. Espero que con tu familia, con tus amigos, puedas reunirte para poder ver este estudio y hablar de los temas que estuvimos viendo. La asombrosa conexión que tienen las escrituras, unas entre otras, pues la escritura es vigente, toda ella, desde Génesis a Apocalipsis. Y está conectada, hermosa y asombrosamente conectada, pues Dios dijo lo que pasaría desde un principio. Y desde un principio anunció el final. Tú pudiste ver cómo hubo una similitud entre los enviados que fueron instruidos y que fueron renombrados. También pudiste ver que hubo un día para no olvidar el 9 de Ab, y esto producto de la queja. Por eso es muy importante, amigo, que tú pienses en cómo estás utilizando tus palabras, tus pensamientos, tu perspectiva de la vida, tu perspectiva de todo lo que hay a tu alrededor. Y muy importante, lo que piensan los demás. Que esto no sea una causa de desconfianza para ti. Tú debes estar seguro que el amor y la aceptación de Dios para ti en Cristo Jesús es plena y completa. Así que, mientras tú vayas instruido por la palabra de Dios, ten la seguridad de que estarás haciendo lo correcto. Que Dios les bendiga, amigos.